Estamos. Mm. Hola, buenas noches. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, ahí está Gladys ingresando. Hola, ¿qué ¿Cómo te tal? ¿Cómo encuentras? estás? Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, 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 súper bien, súper bien. Bien, súper. Ahí está Buenas Enrique. tardes con todos, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué Hola. están? tal? Hola, Enrique Cañedo ¿Qué Guerra. tal? Gracias por aceptarme y hola a los alumnos que se están conectando. Estamos Buenas listos para noches. la quinta unidad. Sí, la quinta unidad, por favor. Ah, Ahí se me ve. Ahí está. Hola, Sí. ahí sí. Hola. Impecable. No quiero que nadie se sienta mal, pero se viene una de las mejores unidades. Nilda y eso es Enrique no verdad. se pongan celosos. Eso es una unidad muy activa. Sí, muy participativa, Eso es verdad. muy Eso está latina. muy bien. Estamos con todo. No, y el grupo participa, por si acaso es un grupo muy activo también que ¿No? le gusta participar. Eso es bueno, Perfecto. eso es Sí, bueno. por supuesto. Sabés que nos sucede cosas muy lindas. Estuve en el Congreso Paraguayo de Cardiología hace unos meses y vino una de las alumnas, Fátima, que había cursado con nosotros y muy Ajá. contenta por la diplomatura, así que la verdad que es todo un orgullo andar por Latinoamérica o por cualquier congreso y encontrarse con los alumnos de la diplomatura. Qué lindo que le podamos Fátima hacer. estuvo acá en Perú durante un mes, pues estuvo haciendo su Sí, rotación acá durante el mes y muy activa también. En realidad, su interés por cardio-oncología se ve que es muy proactiva y está ella tratando también de difundirlo a través de Paraguay, pues, ¿no? sí, la verdad que Gladys está trabajando, está desactivada el audio, Gladys. El equipo de Ahí está, cardio-oncología ahí. de Paraguay es brillante. Somos poquísimos, a ver, estamos ahora hay gente joven que está, inclusive ya hizo la diplomatura. Y otra de mis alumnas inclusive rindió el sábado para laicos y está dentro también. O sea que hay gente joven, pero empezamos, las que más nos movemos somos las cuatro, o sea que tres viejitas. Yo, la otra Lifa Techa y la otra Estela Rolón, ¿verdad? Pero estamos tratando de involucrarle de a poco a los más jóvenes y se están interesando, porque al principio cardio-oncología era el terror más o menos, no es para mí, no es para mí, es muy difícil. Y después como que fueron, y también todo lo que hicieron la diplomatura, la autora que hizo la diplomatura quedó encantada, entonces ella también se encarga de difundir, ¿verdad? Entonces, ahora pienso que va a haber más gente interesada porque los chicos están sabiendo y es viendo que tampoco es una situación, o sea, que una subespecialidad extremadamente complicada, ¿verdad? Entonces, ahora se están animando. Pienso que dentro de poco tiempo vamos a estar más. Pero nos movemos, sí, tratamos de, ahora en los programas de la Sociedad de Cardiología de acá, estamos tratando de poner en todas las jornadas, en todos los congresos cardio-oncología. O sea que o sea que tratamos de que haya inclusive mesas y estamos difundiendo, tratando de difundir los ciertos laboratorios también ya toman cardio-oncología como parte de su programa. O sea que estamos consiguiendo ese tipo de auspicio también, ¿verdad? Entonces, eso ayuda bastante a difundir. En eso estamos. Sí, hay No, algo muy sí, lindo, Gladys, que están haciendo, que trabajan ellos mucho con los oncólogos y con los hematólogos. Y para mí el secreto de la calidad y el crecimiento en cardio-oncología es trabajar en conjunto con oncólogos y hematólogos. Cardio-oncología no Totalmente, se hace solos. totalmente de acuerdo. Y justamente esa fue justamente hoy atendí un paciente que me dijo, doctora, yo me voy a quedar aquí con usted. No.
usted no se va a quedar conmigo, usted se va a quedar con su oncólogo. Y cuando él necesite, él le va a enviar junto a mí. Ah, bueno, doctora, me voy. Porque generalmente como que los pacientes quieren unificar o tratarse o tratar de estar en un solo sitio. Acá hay mucho problema con eso. Tratan de estar en lugares donde puedan pasar de puerta en puerta nomás. Entonces a veces les cuesta un poco ir de un consultorio a otro. Entonces la tendencia es quedarse con uno solo. Entonces, como uno es mujer y de repente a los pacientes más de masculino lo que más tienen es como que se comunican menos y cuando ven que uno se comunica más, entonces como que quieren quedarse con uno y siempre les digo no. Ustedes, el médico de cabecera es el oncólogo. Y así Ahí estamos, pero está. estamos trabajando. Y muy Y bien. gracias Silvia por apoyarnos siempre. Gracias doctor Ruiz Gracias. Mori también por la oportunidad con el tema del libro. Y gracias, gracias por la invitación. Gracias. Alguna No, vez Marín, tenemos que gracias. hacer el Congreso Sí. de Cardio-Oncología en Paraguay, Enrique. Hay que decirle Bueno, a Gina, el compromiso de aquí a 2 años es República Dominicana, que es lo perfecto. que se ¿Sí? estableció ya también con Gina. De allí va a seguir México y puede ser con el mayor gusto en Paraguay, ¿no? Ya eso Excelente. sería Ay, cuestión sí, de ir. qué felicidad. Claro, Sí, 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 podemos, como somos pocos, pero trabajamos, entonces podemos organizar algo lindo aquí. Sería fantástico y eso estimularía también a los más jóvenes. Y Gladys, sí, perdón que te interrumpa, te voy a pedir 2 minutitos porque voy a presentar el módulo y después te ok, presento a vos y puedes dar tu ok, clase tranquila. ok, ok. Son y 06, ¿les parece para que comencemos? Enrique, perfecto, Nilda, perfecto. Claro, ¿sí? sí. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí bien? Eh, Sí, ahora sí, pero si lo pones en presentación, mejor. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Silvia Majul, yo soy médica cardióloga de aquí de Argentina. Integro el grupo de trabajo de SIAC, de cardio-oncología, desde hace varios años y formo parte del cuerpo docente de esta hermosa diplomatura en cardio-oncología creada por sus directores, el doctor Enrique Ruiz Mori y la doctora Nilda Gladys Espinola Zabaleta, a quienes agradezco profundamente que me hayan convocado a ser parte de la coordinación de uno de los módulos de esta diplomatura. Espero que todos ustedes lo puedan disfrutar. Los saludo con toda la cordialidad y diciéndoles que este módulo empieza hoy y va a terminar a mediados de diciembre, pero que no termina a mediados de diciembre. Todos los vínculos que se generan en esta diplomatura sí empiezan cuando ustedes nos conocen, pero no se terminan nunca porque saben que ustedes siempre van a poder contar con todos nosotros, como nosotros sabemos que contamos con ustedes porque esto es un aprendizaje recíproco día a día. Ustedes aprenden en la diplomatura, pero no se imaginan cuánto nos enseñan a nosotros. Así que los saludo cordialmente a todos ustedes. Agradezco nuevamente al doctor Enrique Ruiz Mori y a Nilda. Les voy a presentar el módulo para después presentarles con mucho orgullo nuestra prestigiosa disertante el día de hoy. En esta quinta unidad vamos a trabajar en conjunto tres sociedades científicas, la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, la Argentina de Cardiología y la Sociedad Ecuatoriana. Van a participar disertantes de las tres sociedades, donde vamos a abordar diferentes temas: la hipertensión arterial en cardio-oncología, la hipertensión pulmonar, los efectos de la inmunoterapia, pero más allá de la miocarditis tan temida. Vamos a hablar un poquito de amiloidosis, vamos a hablar de genética, de cuánto influye el estudio de la genética para predecir cardiotoxicidad de nuestros pacientes y no solo los estudios genéticos en el estudio de los pacientes con cáncer y del cáncer per se, todos los efectos de la hormonoterapia. Es muy difícil para nosotros, frente a un gran maestro como el doctor Enrique Ruiz Mori, hablar de hormonoterapia, pero hemos aprendido mucho de él y bueno, nos tomará examen ahora nuevamente en este módulo. Y escenarios complejos en la estratificación de riesgo, donde también muchas veces la doctora Nilda Espíndola nos ha presentado casos bastante desafiantes.
y creo que, bueno, ello nos ha sumado muchísimo para que nosotros les podamos presentar casos interesantes durante la diplomatura. ¿Cómo se va a desarrollar este módulo? Bueno, acá les presento a nuestros magníficos profesores. Va a empezar hoy la clase la doctora Gladys Bogado de Atobe, ya la voy a presentar a ella, que va a hablar sobre la hipertensión arterial como una de las manifestaciones de cardiotoxicidad. Después vamos a tener casos clínicos el jueves y ahí probablemente coordine la clase el doctor Enrique Ruiz Mori, ya que yo me encontraré en otra provincia de Argentina también en un congreso y tengo miedo de no poder tener buena conexión y el doctor me va a ayudar. Después, la doctora Rita Tepper va a hablar sobre la hipertensión pulmonar, particularmente relacionada con el dasatinib. Más allá de ello, ella va a presentar los distintos grupos de hipertensión pulmonar que pueden presentarse como manifestación de cardiotoxicidad. Luego vamos a tener un taller sobre genes y cardiooncología, nada más que nada menos que por un doctor en genética como es el doctor Juan Carlos Ruiz, que explica desde una manera muy sencilla todo lo vinculado con la genética y nos lleva a lo más complejo de la genética, pero de una manera tan simple que la vamos a poder comprender todos. Y va a estar comentada esa clase también por dos expertas en genética, como es la doctora Rocío Blanco, la doctora Cecilia Neiro, y probablemente también se sume la doctora Mariana Gerchikov. Después, el doctor Jorge Lax nos va a hablar sobre amiloidosis, que es un experto en el tema. Todos los médicos que les estoy nombrando hemos trabajado en conjunto junto al doctor Enrique Ruiz Mori y la doctora Nilda Espíndola, y la doctora Gladys Bogado también ha sido autora en varios libros de cardiooncología donde ustedes pueden ver muchos de los casos que presentamos en este módulo. La doctora Natalia Zareva va a presentar casos clínicos de amiloidosis después de la clase del doctor Jorge Lax. Luego, la doctora Lucía Piñón, la doctora Fernanda Petrucci, la doctora María Mesadra van a presentar casos clínicos en escenarios complejos en estratificación de riesgo, todo lo vinculado con hormonoterapia y los efectos tanto en tumores en el hombre como en la mujer, de privación hormonal. Va a hablar la doctora Jimena Gambarte sobre todos los efectos metabólicos, hipertensión arterial, eventos embólicos y demás. Y vamos a tener un panel de expertos en cada una de esas discusiones de casos clínicos con oncólogos y hematólogos y cardiólogos, como ustedes pueden ver, como el doctor Patricio Servienti, la doctora Florencia Perazo, el doctor Damián Jalownia, la doctora Mariana Canavalini, el doctor Daniel Dávolos y la doctora Fernanda Rainieri junto con el doctor Diego Rojas. Durante el módulo se van a dictar clases. Vamos a asignarles a ustedes tareas que ustedes ya saben porque los doctores Ruiz Mori y la doctora Nilda les han ido explicando durante el desarrollo de la diplomatura, donde van a hacer una breve monografía sobre hipertensión arterial. Si alguno de ustedes quiere hacer algún otro tema vinculado, obviamente, con este módulo, no tienen más que comunicarse conmigo, me lo dicen y con gusto lo podemos modificar. Todos van a tener que leer artículos que nosotros les vamos a recomendar y después van a hacer una presentación. Como ustedes saben, yo les he enviado ya hace más de 15 días un mail donde a cada uno de ustedes les hemos asignado una actividad. Como yo sé que ustedes vienen presentando casos clínicos y vienen haciendo monografías y presentaciones, para modificar y también para que ustedes tengan la posibilidad de tener otro tipo de presentación, lo que les he pedido es que armen algoritmos de diagnósticos con posibles etiologías y tratamiento de diferentes escenarios clínicos y que puedan trabajar en equipo. Estamos en tiempos donde la comunicación es muy fácil, ustedes pueden armar Zoom, llamadas telefónicas grupales, pueden escribirse mails en conjunto, pero la idea es que todos trabajen y que, por ejemplo, el primer grupo, en un paciente con cáncer de mama que recibe inmunoterapia y que evolucionan con signos de insuficiencia cardíaca, ¿cómo plantearían ustedes, más allá de los algoritmos que existen, un algoritmo de diagnóstico con los recursos que uno tiene? No con los que tienen en el primer mundo, sino con los que yo cuento en mi país.
Sobre el diagnóstico, sobre la etiología, no todos disponen de todos los biomarcadores, no todos disponen para hacer biopsia endomiocárdica ni resonancia a todos los pacientes. ¿Qué tipo de tratamientos de corticoide con inmunoterapia pueden dar? Lo arman un algoritmo simple y lo van a defender ustedes el día de la presentación. Otro grupo va a ser un paciente con cáncer renal en tratamiento con imatinib, sin tratamiento antihipertensivo, que es derivado a cardiooncología para una evaluación. ¿Qué aspectos deben considerar en ese paciente? ¿Cómo se debe hacer el seguimiento y qué posibles toxicidades puede presentar? Y ante las mismas, ¿qué alternativas terapéuticas le puedo ofrecer? El último grupo, un paciente de 45 años hipertenso, dislipémico, diabético y tabaquista, con reciente diagnóstico de cáncer de colon, que es derivado para la evaluación por ustedes antes de recibir un tratamiento potencialmente cardiotóxico, cuyo tratamiento, si se puede realizar, llevaría un muy buen pronóstico oncológico. ¿Cómo haríamos un algoritmo para evaluar a ese paciente y qué metas de tratamiento de sus factores de riesgo cardiovascular tendríamos que tener durante el proceso de cáncer? Estratifiquen ese paciente, plantéense metas y cómo lo manejaríamos, ¿sí? Y así vamos a comenzar nuestro módulo. Bibliografía recomendada a todos los libros de cardiología. Hoy no hay un libro de cardiología ni ninguna guía de cardiología donde no se considere a poblaciones en situaciones especiales como son las poblaciones con cáncer. Más allá de ello, tienen muchísimos libros de cardio-oncología, tienen libros, como les decía, donde todos nosotros hemos sido autores y hemos volcado no solamente nuestro conocimiento, sino nuestra experiencia, que esperamos que les sea útil para poder contactar. Les doy la bienvenida y voy a dejar de compartir pantalla para tener el honor de presentar a nuestra primera disertante, que es la doctora Gladys Bogado de Atobe. Ella es la actual presidenta de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular. Ella es autora de múltiples libros, no solamente de libros de cardio-oncología, sino de capítulos de libros de cardiología, de consensos y documentos de posición de diferentes sociedades científicas. Ha sido jefa de cardiología en diferentes instituciones en Paraguay y es miembro tanto de la SIAC, de CISIAC, de la Sociedad Paraguaya, es miembro de Cardio-Oncología de la Sociedad Europea de Cardiología, así que para nosotros es un lujo tenerla como docente en nuestro módulo del Diplomado de Cardio-Oncología. Bienvenida, Gladys, y te escuchamos todos. Ok, muchísimas gracias, Silvia. Realmente es la presentación así súper espectacular y para mí siempre es un gusto compartir con ustedes, es un gusto formar parte de este grupo tan activo, ¿verdad? Y tan trabajador. Y hoy voy a tratar un poquito de entrar en esto. A ver, Muy bien, se ve hermoso. qué ratito. Ahora, A ver un poquito. Ahí está. perfecto. Esto, cortadito, ¿cómo saco esto? Un ratito que quiero sacar. Es, bueno. Ahí, ¿ven todas mi pantalla? Se ve perfecto. Hola, ¿se ve? Sí, Bueno, doctora. Se ve perfecto, Gladys. ok. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema extremadamente frecuente en nuestros consultorios, realmente es nuestro día a día, tanto de pacientes no oncológicos como realmente muchos pacientes oncológicos que acuden y es una entidad bastante a veces difícil de manejar, ¿verdad? Principalmente en pacientes oncológicos. Sabemos, un ratito que no se me está moviendo la pantalla. Ahí. Sabemos que la primera causa de mortalidad a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares y la primera causa de muerte, ¿verdad? Y en segundo lugar está el cáncer, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de dos entidades bastante frecuentes y
que pueden causar muerte. Y la infografía que les mostré era del año 2013 y ahora esta info del año 2025, publicada por la JAC, habla de lo mismo, o sea que estamos en las mismas condiciones ya desde hace varios años. Y dentro de estas enfermedades cardiovasculares, sin duda alguna, la hipertensión arterial es la de mayor prevalencia. ¿Cómo se define la hipertensión arterial? Vamos a hablar un poquito del año 23, que es lo que publicaba la enfermedad, la asociación europea de hipertensión arterial, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, y definía como normal las presiones hasta 130, 80, entre 80 y 84. Y clasificaban una serie de varios tipos y grados de hipertensión arterial. Luego vino la Guía Europea del 2024 que simplificó un poco más esa clasificación en presión no elevada, o sea que normal, ¿verdad? Y define y divide entre presión medida en el consultorio, en el domicilio y esa presión promediada durante las 24 horas, que es el mapa, ¿verdad? Entonces, dentro de la presión no elevada eran las inferiores a 12 o 120/70. Es el mapa, y en el mapa inclusive un poquito menos la diurna y inclusive menores a 11/6 las nocturnas. En relación a que es considerada elevada, entre 120/70 hasta igual o menor a 140/90. Eso dentro del consultorio, y inclusive un poquito menos en los otros escenarios. Y definían como hipertensión mayor o igual a 140/90 y un poquito menor en los otros escenarios en el domicilio, que es muy importante porque las medidas del domicilio son más prácticas para el paciente que acude y que vos le podés solicitar. Inclusive yo les doy un cuadernito que me anoten sus presiones, ¿verdad? Y les digo, me vas a medir el inicio del día y al final del día, y ayuda muchísimo. Y generalmente es más fiel también. Y esta es la guía americana de este año, ¿verdad? Que dividen en normal, en elevada y después recién en hipertensión, estadio 1 y 2. La normal inferior a 120/80, la elevada entre 120 a 129, la sistólica, y menor a 80, la diastólica. La hipertensión estadio 1 sería entre 130 a 139, y la diastólica entre 80 a 89, y estadio 2 ya la presión mayor o igual a 140 y la diastólica en mayor o igual a 90. O sea que son cada vez, dentro de las clasificaciones van disminuyendo más los valores, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia de la hipertensión? En el mundo, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud de este año, y refieren que en el mundo hay aproximadamente 1.500 millones de adultos con hipertensión entre 30 a 79 años, que la hipertensión arterial afecta al 33% de los adultos entre 30 y 79 años. El 44% de los adultos hipertensos desconocen que tienen la presión elevada, y es diagnosticada y tratada en menos de la mitad de los adultos que tienen, solo aproximadamente el 42%. Y 1 de cada 5 adultos hipertensos, que sería un 23%, tienen controlado el problema. Es una publicación en el Global Report of Hypertension de la World Heart Organization, y
hay una diferencia entre 1990 hasta 2019 que se duplicó el número de hipertensos, ¿verdad? De 650 pasamos a 1000, o sea, 650 millones pasamos a 1.300 millones. Casi la mitad de esta población desconoce que sufre esta afectación. Y las 3/4 partes de estos adultos viven en países de ingreso mediano y bajo. Me gustó esta infografía, esta lámina, porque nos dan una idea de lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿verdad? Y acá nos habla de que aproximadamente 51% de los varones, porque dividen entre varones y mujeres, el 51% no está diagnosticado, el 49% están diagnosticados. De estos 49% diagnosticados, el 11% está diagnosticado, pero no está tratado. Y es el 38% está tratado. Pero de este porcentaje, otra vez, el 20% está tratado, pero no controlado, y solamente el 18% está controlado. O sea que es bajísimo el porcentaje de personas hipertensas controladas. Con relación a las mujeres, son números semejantes, solamente que en la parte de controladas es un poquito más, son del 23%. O sea que es bajo, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo, no solo los cardiólogos, pues los clínicos, y todo lo que los médicos de familia estamos tratando de hacer un trabajo, pero parece que no está dando resultados porque continuamos con un porcentaje bajísimo de personas hipertensas controladas. Es, ratito. Aquí en nuestro país no es diferente. Somos un país chico, pero la prevalencia de la hipertensión es altísima, de 38,6%. Eso que mejoramos el número porque estábamos casi más del 50%. Y con la instalación, o sea que con la formación de las APS, de la atención primaria a la salud, en diversos lugares, digamos, que acá, abarcaron más sectores de la población. Entonces ahí con el censo, este censo se hizo en el 2022, entonces bajamos un poquito más este porcentaje, pero lo mismo, continuamos todavía mucho, tenemos mucho por hacer. Ahora vamos a entrar en el capítulo que nos toca en este día, que es la hipertensión arterial secundaria a antitumorales. En ese contexto, en el contexto de un tratamiento antitumoral activo, ¿cómo definimos hipertensión secundaria antitumorales? Como un aumento de la presión arterial sistólica o diastólica tras el inicio del tratamiento que no pueda atribuirse a otras causas. Por eso es muy importante el control previo al tratamiento. Esta definición incluye tanto a pacientes sin hipertensión previa como a pacientes con empeoramiento del control de las cifras de presión tras el inicio del tratamiento del cáncer. O sea que personas hipertensas que no están, que aumentaron sus cifras después de haber empezado el tratamiento. Sabemos que la hipertensión arterial es la comorbilidad más frecuente entre los pacientes con cáncer y que tiene una alta prevalencia. Es creciente con la edad y sabemos que comparte varios factores de riesgo, ¿verdad? También se ha encontrado un riesgo aumentado de cáncer y mortalidad por esta causa entre los pacientes hipertensos, o sea que pacientes hipertensos que tienen un riesgo aumentado de cáncer y viceversa. Esta es una publicación
del 2023 que habla sobre los mecanismos que inducen la hipertensión arterial, los anticancerígenos. Me gustó más esta lámina, como que explica un poquito mejor y cómo actúan los inhibidores del factor de crecimiento en la presión, ¿verdad? Y también los ITK. Ellos reducen el óxido nítrico, que son vasodilatadores, y aumentan la endotelina 1, que es una vasoconstrictora. Los agentes alquilantes causan lesión endotelial y también nefrotoxicidad, y donde a través de estos mecanismos aumenta la presión arterial. Los inhibidores de la calcineurina causan vasoconstricción sistémica y renal y activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los antiandrógenos se asocian también con vasoconstricción y disfunción endotelial. Los corticosteroides causan retención de sal y agua debido a la estimulación del receptor mineralocorticoide. Los alcaloides de la vinca pueden provocar neuropatía autonómica cardiovascular. Y las radioterapias, principalmente de vasos de cabeza y vasos carotídeos o vasos de cuello, que pueden causar falla del varorreflejo. Entonces, estos son los mecanismos de algunos anticancerígenos utilizados. Es que cómo definimos hipertensión arterial en pacientes con cáncer. Esta es una definición de la AICOS del 2021, donde definían que una presión arterial normal sería la inferior o igual a 130/80. Lógicamente que hay pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Que son los pacientes que tienen los diabéticos, los renales. Entonces, en esos casos son un poquitito más, digamos, exigentes, y se prefiere tomar acción en pacientes que tengan mayor o igual a 130 de sistólica y 80 diastólica. El resto se empieza a tratar, a manejar a partir de 140/90. ¿Cuál es el umbral para detener el tratamiento del cáncer? Una sistólica de 180 y una diastólica de 110. Esto es muy importante fijar, porque eso depende solamente en esos casos la suspensión del tratamiento. Y valorar reiniciar esa suspensión del tratamiento si mejoramos a través después más adelante vamos a ver con qué tratar, si con el tratamiento disminuimos de 160 de diastólica a menos de 100 o sea que 160 de sistólica y menos de 100 de diastólica. También pueden tener las respuestas a hipertensividad exagerada, que son arriba de 200, y la sistólica, y la media mayor a 150. O sea que cuando aumenta un 20 milímetros de mercurio es arriba del umbral, ¿verdad? Entonces, la respuesta de emergencia hipertensiva es una elevación muy importante de la presión arterial, pero asociada a daño orgánico agudo que tiene relación con hipertensión, ya sea en corazón, cerebro, riñón, grandes vasos, que requieren la reducción inmediata de la presión arterial, o limitar la extensión o promover la regresión del daño orgánico. Esta es otra clasificación también, es como evento adverso del tratamiento, que es publicada por la Common Terminology Criteria Adverse Events, que
refieren la hipertensión arterial mayor a 1490. En pre-HTA sería 120 a 139 de sistólica y 80 a 89 de diastólica. El grado hipertensión 1 sería de presión arterial sistólica 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. Hipertensión grado 2 sería la presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y diastólica mayor o igual a 100. Y es la amenaza con la que es con amenaza vital, ¿verdad? Que pueden causar, que es la HTA maligna, que pueden causar un accidente isquémico transitorio o un ictus, ¿verdad? Inclusive y 5 que consideran la muerte. Es la incidencia de la presión arterial elevada es diferente según el tipo de tumor. Es menor en melanomas, cáncer de mama y cáncer de partes blandas y es mayor en cáncer renal, pulmonar, de ovario, de próstata, colorectal o gástrico. Los niveles más severos de hipertensión arterial, o sea que una PA sistólica mayor a 180, se observaron con mayor frecuencia en pacientes con cáncer renal durante periodos de quimioterapia y probablemente está relacionada con la disminución de la función renal, porque generalmente estos pacientes son nefrectomizados y al tipo de droga utilizada, que son inhibidores del factor de crecimiento endotelial, ¿verdad? En conjunto, la quimioterapia clásica, las nuevas terapias dirigidas y los tratamientos ayudantes pueden provocar la aparición de hipertensión entre el 33 a 68% de los pacientes tratados. Inclusive hay drogas que es en un mayor porcentaje, como vamos a ver. ¿Cuáles son las principales manifestaciones vasculares? ¿Y cuáles son los fármacos? Entonces, varias manifestaciones pueden tener, ¿verdad? La isquemia miocárdica, el ictus, hipertensión pulmonar, fenómeno de Raynaud, trombosis, arteriopatía periférica y la hipertensión arterial. Y aquí cita algunas drogas, ¿verdad? Que pueden estar relacionadas al cisplatino, los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular, el ponatinib, el carfilzomib, inhibidores mTOR, o sea que eso vamos a ir viendo más adelante realmente cuáles son las drogas. O sea que hay muchas manifestaciones vasculares que pueden causar estos fármacos. ¿Cuáles son las alteraciones fisiopatológicas de estas toxicidades? Pueden haber factores genéticos, con pacientes con factores de riesgo cardiovascular o con toxicidad vascular, ocurren alteraciones vasomotoras, disfunción endotelial, antiangiogénesis, protrombosis, y estas alteraciones vasomotoras pueden llevar a una vasoconstricción y hipertensión arterial. La disfunción endotelial, la antiangiogénesis pueden llevar a un estrés oxidativo, a una proinflamación y apoptosis. También pueden la hipertensión arterial y estas disfunciones endoteliales pueden llevar a una aterosclerosis, inclusive a una isquemia, y protrombosis que pueden llevar a trombosis y a un tromboembolismo, y ese tromboembolismo también puede causar una isquemia. Me pareció interesante, es publicado en la revista Hypertension en el 2023, que habla de la incidencia de la hipertensión inducida por diferentes clases de drogas anticancerígenas. Y realmente acá cita, es una info más completa que los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, por ejemplo, que son varias, encabezadas, ¿verdad?, por el bevacizumab, que es muy frecuente, una droga muy utilizada muy frecuentemente, y el resto, ¿verdad?, sorafenib, sunitinib, que sabemos que el pazopanib, que sabemos que son utilizados, y que son drogas que se utilizan en caso de CA renal o hepatocelular, de tiroides, gastrointestinales, y
pueden causar hasta un 90% de hipertensión, una incidencia hasta de 90% de hipertensión arterial. O sea, realmente son las drogas estrellas causadoras de hipertensión arterial, perdón. Entonces, pacientes que están recibiendo este tratamiento, tenemos que hacer un seguimiento bastante cercano de la presión arterial. Después están los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, que son el ibrutinib, que es lo que realmente yo recibo pacientes con ibrutinib, y que se usan en caso de la leucemia linfocítica crónica o linfomas de células del manto, y pueden causar hasta el 71% de hipertensión arterial, o sea que la incidencia es alta también con estas drogas, pacientes tratados con estas drogas. Los inhibidores de proteasoma es un poquito más bajo, se utiliza en el mieloma múltiple, los platinos, que son muy frecuentes, el cisplatino, el carboplatino, el oxaliplatino, que se usan en diferentes tipos de cánceres, pueden causar hasta un 53% la incidencia, ¿verdad? Y los agentes alquilantes, que la ciclofosfamida, que es también, por lo menos acá en mi país se utiliza mucho, y entonces pueden causar hasta en un 58% en los niños, por ejemplo, y en un 36% en los adultos. Los inhibidores de la calcineurina, es que la más conocida es, es el tacrolimus, la ciclosporina, ellos pueden causar hasta en un 60%. Los inhibidores del BRAF y del MEK, que es muy utilizado en melanomas, pero también se utiliza en cáncer colorectal en en un 19,5%. Las quinasas red, ¿verdad? Inhibidoras de las quinasas red es en un 43%. Estas drogas se utilizan en cáncer de tiroides y en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y los inhibidores de la polimerasa es en un 19%, y así sucesivamente. También la abiraterona, que se utiliza en cáncer de próstata metastásico, en un 28% puede causar hipertensión. Y bueno, y en menores porcentajes las otras drogas, ¿verdad? Que también son muy utilizadas, como los inhibidores de la síntesis del andrógeno, los bloqueadores de receptores del andrógeno, los inhibidores de la aromatasa, que se usan muchísimo en cáncer de mama, y los inhibidores mTOR. Es, Este es un estudio muy, muy reciente, tal es así que está todavía para ser impreso, ¿verdad? Y me llamó la atención nomás que uno porque tocó, o sea que está relacionado a los efectos del BRAF y MEK, que son muy utilizadas en pacientes con melanoma, y un estudio que se hizo en un total con 61 pacientes, de los cuales se vio que el 46% fue de los pacientes desarrollaron una disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento, y en un 46% de esos pacientes desarrollaron hipertensión arterial. Esta disfunción sistólica o esta disfunción cardíaca fue mayormente leve, pero dentro de los pacientes que se desarrollaron hipertensión, hubo casos de hipertensión severa. Entonces me pareció interesante traer esta noche y mostrarles a ustedes un trabajo muy, muy reciente. También este es otro trabajo que explica este es un trabajo que se hizo en un total, perdón, de más o menos 1.200 pacientes, donde estudiaron los efectos
el inicio de nuevo, de inicio de la hipertensión arterial y o empeoramiento de la hipertensión arterial en pacientes que recibieron drogas. Y más adelante les voy a explicar mejor porque tengo una lámina donde explica mejor este trabajo que fue muy interesante. Entre las terapias antitumorales y adyuvantes que provocan, como habíamos ya dicho anteriormente, y acá solo explican los mecanismos que ya habíamos hablado también al inicio con esa lámina, les había presentado, y cómo actúan, ¿verdad? El mecanismo, por ejemplo, vamos a citar algunas nomás que son las más frecuentes causantes de hipertensión, que son los inhibidores del factor de crecimiento en el endotelio vascular y de los inhibidores de la tiroxina quinasa, que cómo actúan, aumentando las resistencias vasculares, con la reducción del óxido nítrico, reducción de la angiogénesis, alteraciones de la natriuresis, vasoconstricción por endotelina 1 y microangiopatía trombótica. Los agentes alquilantes que causan lesión del endotelio vascular, nefrotoxicidad, y acá también llama la atención, quiero tocar un poquito, que son muy frecuentes en pacientes que están siendo tratados, que son los efectos colaterales, ¿verdad? Que son la anemia, inclusive utilizan mucho corticoides, se utilizan mucho antiinflamatorios, entonces también eso causa hipertensión y acá están los mecanismos por los cuales eso aumenta la presión, que en el caso de la eritropoyetina, aumenta la masa eritrocitaria, altera la respuesta a vasodilatadores y vasopresores endógenos. En el caso de los antiinflamatorios, reducen la síntesis de prostaglandinas. En el caso de los corticoides, causan retención de sodio, y los inmunosupresores que causan vasoconstricción renal y sistémica. ¿Quién necesita saber el cardiólogo acerca de los inhibidores de la angiogénesis? Debemos saber que estas drogas inhiben la formación de nuevos vasos o la ramificación de los vasos ya existentes, reduciendo el aporte de oxígeno y nutrientes necesarios para el crecimiento del tumor. Al inhibir el crecimiento de los vasos sanguíneos tumorales mediados por el receptor del factor de crecimiento endotelio vascular, también los ITK, inhibidores de la tirosina quinasa, se han convertido en un pilar de tratamiento por una serie de neoplasias, o sea que son drogas que se utilizan frecuentemente. Entonces, por eso debemos conocer cómo actúan. ¿Qué causa cuál es las toxicidades que pueden causar el ITK, ¿verdad? En un porcentaje altísimo, ¿verdad? Vemos acá que por arriba del 80% pueden causar hipertensión. Y con menor porcentaje las otras toxicidades, ¿verdad? Como insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, la prolongación del QT. O sea que si relacionamos con las demás toxicidades, son ínfimas al lado de lo que puede causar, o sea que al lado de la hipertensión, que es un 80%. ¿Cuáles son los mecanismos de desarrollo de hipertensión de estos ITK? Provocan un desequilibrio de sustancias vasoconstrictoras y o vasodilatadoras, ¿verdad? Como disminuyendo la producción de óxido nítrico, como ya vimos anteriormente, disminuye la prostaciclina y aumentan la endotelina 1. Esto lleva a una disminución de la supervivencia de células endoteliales por la inhibición de estos factores de crecimiento del endotelio vascular, causa una rarefacción capilar y eso aumenta la resistencia vascular sistémica. También causan un efecto sobre los riñones, ¿verdad?
estos inhibidores del factor de crecimiento de la endotelio vascular pueden disminuir la supervivencia de esas células mesangiales y endoteliales, provocar una disrupción de la barrera de filtración glomerular, un daño de la vasculatura renal y en consecuencia disminuyen el filtrado glomerular. Esta es una tabla de factores de riesgo, detección y manejo de la toxicidad. En el caso de hipertensión, es factores de riesgo en paciente. Hay un mayor riesgo en pacientes mayores de 65 años, ya los que tienen una hipertensión preexistente, los que tienen alguna enfermedad valvular preexistente y los diabéticos, ¿verdad? Hay que monitorear semanalmente durante el primer ciclo, 2 a 3 semanas a partir de entonces, y monitoreo de la presión arterial en casa cuando sea posible, porque vemos que la presión medida en la casa es más fiable en el sentido que uno luego que le comprometes al paciente que haga sus controles constantes, ¿verdad? Y que él también esté atento por si haya un aumento de la presión arterial. Y el manejo que vamos a ver más adelante. Las drogas antiangiogénicas, que son la principal causa de hipertensión arterial, esto es inclusive en el libro de la SAC, de oncología de la SAC, es lo que saqué estos datos y vemos que es el 40% prácticamente y 46% están para axitinib, para pazopanib, para el regorafenib, que es alta también la incidencia de hipertensión, y el bevacizumab, que también vemos que causa, y así varias drogas que son todas antiangiogénicas, que son, como dije anteriormente, las estrellas causadoras de hipertensión arterial. Los antiangiogénicos están indicados en múltiples localizaciones, sabemos eso, que muchos tumores son tratados con antiangiogénicos, pero se limitan más a enfermedad metastásica. La hipertensión arterial inducida por estas drogas se presenta con mayor frecuencia en las primeras 4 semanas, por eso es muy importante el control estricto del paciente de su presión. Y aunque en algunos casos más tardíamente, pero dentro siempre del primer año. La mayoría de los pacientes desarrollan una hipertensión leve o moderada. Pero también existen casos que la hipertensión arterial es un predictor de respuesta favorable al tratamiento quimioterápico. Por ejemplo, la hipertensión por los anti-VEGF, o sea que los inhibidores del crecimiento del endotelio vascular, puede ser un biomarcador de buena respuesta tumoral. Y a veces cuando intentamos bajar o controlar esa presión, o sea que controlar esa presión no va a reducir la eficacia terapéutica. O sea que debemos controlar, pero ese aumento de presión puede ser una buena respuesta al tratamiento que está recibiendo el paciente. Y lógicamente controlar la presión evita complicaciones cardiovasculares y la interrupción del tratamiento, porque si no actuamos tempranamente, pueden llegar al límite donde tengamos como vimos, que a 180, 110, que debamos suspender el tratamiento. No debemos llegar a eso, ¿verdad? Este es uno de los trabajos que nos demuestran eso, de Petri Bono del 2011, es que evaluaron 64 pacientes con cáncer renal metastásico y trataron con sunitinib. Dividieron en 2 grupos, los de la presión arterial persistente mayor a 150/100 o que requirieron aumento de la medicación antihipertensiva y los que no. La hipertensión arterial se asoció a una respuesta tumoral frecuente del sunitinib
y también se asoció con un tiempo más prolongado de la progresión del cáncer y la supervivencia general en comparación de los que no tenían hipertensión. Este es otro trabajo que fue publicado en el Clinic Cancer Research en el 2011 también, que evaluaron 230 pacientes con tumores sólidos. ¿Y por qué? Para que consideraron la presión diastólica, el aumento de la presión diastólica como un biomarcador de la eficacia del axitinib. Estos 230 pacientes fueron tratados con axitinib y se evaluó la presión arterial diastólica como ese biomarcador y dividieron en dos grupos estos 230 pacientes, los que tenían la presión arterial diastólica igual o mayor a 90 y los que tenían la diastólica menor a 90. ¿Y qué vieron? Que los que tenían la presión arterial diastólica igual o mayor a 90 tuvieron una mediana de supervivencia general mayor, una mayor supervivencia libre de progresión del tumor y una mayor tasa de respuesta objetiva. O sea que pueden ser un marcador positivo para algunos pacientes, ¿verdad? Es en relación al manejo y tratamiento. La recomendación publicada por Teresa López Fernández en la revista española Cardiología del 2017 es cuáles son sus recomendaciones. Una monitorización del tratamiento, ¿verdad? Cuando pacientes que reciben estas drogas, que es como les digo, la estrella de la hipertensión, se debe evaluar pretratamiento y tener un screening, ¿verdad? De todos los factores de riesgo, si el paciente posee factores de riesgo cardiovascular. Por eso es muy importante, justamente la vez pasada en la charla que tuvimos con la doctora Silvia y la doctora Elifa Techa, hacían énfasis en la estratificación, una buena estratificación del paciente, una buena estratificación basal, porque de ahí va nuestro manejo, desde ahí empieza a estabilizar todos los riesgos cardiovasculares que pueden presentar en esos pacientes, ¿verdad? Normalizarlos si posible. En el caso de la hipertensión arterial, los pacientes que tienen la presión sistólica inferior a 140 y la diastólica inferior a 90, se inicia el tratamiento, ¿verdad? Los que tienen mayor a 140, inclusive hasta 160, y la sistólica y la diastólica entre 90 a 100, se puede iniciar el tratamiento, pero se debe tratar, ¿verdad? Y en el objetivo de ese tratamiento debe ser llegar a una presión menor a 140-90, ¿verdad? Inclusive menor a 140-85 en caso de los diabéticos o que tienen insuficiencia renal crónica, ¿verdad? En caso de hipertensión grado 2 también, ¿verdad? Mayor a 160, mayor a 100, se puede tratar y una vez que se normaliza, entonces, es, o sea que tratar de normalizar en la medida de lo posible esa presión. Y la evaluación debe ser constante, como dijimos, pretratamiento y el screening y otros factores de riesgo, ¿verdad? Un buen control sería una presión inferior a 140-90. En caso de eso, mantener el tratamiento, se puede, o sea que con un buen control se puede mantener ese tratamiento y continuar con esas drogas. En el caso de si estos pacientes presentan niveles de presión mayor a 140-90, se debe reforzar el tratamiento, pero continuar. Y en el caso
lógicamente, presiones superiores a 200 y 100 de diastólica, lógicamente, parar el tratamiento, reforzar el tratamiento y control antes de reiniciar el tratamiento principalmente con los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Y cuál sería la selección del fármaco para el tratamiento? Es, este es un trabajo, o sea, que fue publicado por Cameron y colaboradores en el 2016, donde vemos las drogas de primera y segunda línea, ¿verdad? Que son los IECAs y los ARA2, inclusive los calcio antagonistas, pero los dihidropiridínicos. Y los fármacos ya conocemos cuáles son los IECA, cuáles son los ARA2, ¿verdad? Y los beneficios son múltiples sabemos que controlando la presión se puede continuar el tratamiento y lógicamente tiene sus indicaciones, sus beneficios y también tiene sus precauciones y contraindicaciones. Pero acá quiero enfatizar, los de tercera y segunda línea serían los diuréticos tiacídicos, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, los beta bloqueantes, pero acá quiero enfatizar que estos fármacos se deben evitar. ¿Por qué? Porque interaccionan con otros tratamientos antineoplásicos. Entonces, es tratar de no, o sea, que no se debe utilizar estos fármacos. Pero ¿qué dicen las guías? Nuestras guías que fueron publicadas en el 2022, las primeras guías, ¿verdad? Que fueron publicadas en el 2022 por la Sociedad Europea de Cardiología, que nos dicen estas guías acerca de esta entidad tan frecuente, ¿verdad? Y acá vemos algunas recomendaciones, ¿verdad? En relación a la recomendación general, indicación 1C es el manejo terapéutico eficaz de la hipertensión arterial inducida por estos tratamientos para prevenir la interrupción del mismo y las complicaciones. O sea que desde la evaluación basal, debemos tratar de corregir, o sea que detener y normalizar en lo posible la presión arterial. También indicación clase 1C es mantener la presión por debajo de 140/90. Es indicación también 1C es la evaluación del cáncer y el riesgo cardiovascular. Y si la presión sistólica es mayor o igual a 180 y la diastólica mayor a 110, se debe interrumpir el tratamiento. O sea que eso es indicación 1C, ¿verdad? Y se vuelve al tratamiento después de controlar por debajo de 160/100. Y en relación al tratamiento de la hipertensión arterial, las guías nos dicen que es indicación 1B, los IECA y los ARA2, ¿verdad? Y son los fármacos de primera línea. También los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, ¿verdad? Que son la nodipina, la arcanipina, son indicación 1C. También y se puede indicar una terapia combinada con IECA o ARA2, no y ARA2, porque a veces vemos pacientes que vienen con IECA y ARA2, no, debe ser IECA o ARA2 y un bloqueante cálcico dihidropiridínico en caso de hipertensiones más altas, o sea, expresiones más elevadas, mayor o igual a 160 de sistólica y la diastólica mayor o igual a 100. Y acá, lógicamente, enfatizar nuevamente que indicación clase 3, el diltiazem y verapamilo está contraindicado. Y acá otra vez de algoritmo interesante es que también están nuestras guías, es en caso de que la presión sistólica es mayor o igual
la presión sistólica es mayor o igual a 160, la diastólica mayor o igual a 100. Si están presentes, entonces se le trata con IECA o ARA2, perdón, y un bloqueante cálcico dihidropiridínico. Si no tiene una presión muy elevada, entonces se trata con IECA o ARA2, ¿verdad? Es, es como segunda línea sería el bloqueante cálcico dihidropiridínico. Si hay hipertensión resistente, entonces se asocia con beta bloqueante, con espinolatona, perdón, un ratito le voy a sacar a mi perrita. Perdón, porque estaba sentado a mi lado y ahora quiso salir. Mil disculpas. Bueno, continuando entonces, es inclusive nitratos orales o hidralazina. El objetivo de la presión arterial durante el tratamiento oncológico debe ser una PA sistólica inferior a 140-90. Y en caso de si tolera bien el paciente, inclusive inferior a 130-80. ¿Verdad? Es también en relación al umbral recomendado para el tratamiento de la hipertensión asintomática en diferentes escenarios clínicos, ¿verdad? A veces el paciente llega y ni se da cuenta de que es hipertenso, a no ser inclusive se asustan cuando vos le medís y está alta, entonces le manda a controlar en la casa y evidentemente en ciertos casos pido un mapa, ¿verdad? Y sí, tiene presiones altas. ¿Y en qué situaciones se debe tratar siempre en casos de presión sistólica superior a 160? En tratar en el sobreviviente del cáncer y en todos los escenarios, en cáncer curable durante el tratamiento, en cáncer metastásico con un pronóstico mayor de 3 años, un cáncer metastásico con un pronóstico entre 1 a 3 años, inclusive en cáncer metastásico con un pronóstico inferior a 1 año. En todos los escenarios, tratar si es mayor a 160. En si la presión sistólica está entre 140 y 159, tratar en la mayoría de los escenarios, pero si el cáncer es metastásico con un pronóstico entre 1 a 3 años, se debe considerar el tratamiento y en caso si es menos de 1 año, se puede tratar, pero no es una indicación clase 2B. En los pacientes con 135 a 139 sistólicas se debe tratar en los sobrevivientes del cáncer y en los otros escenarios es considerar paciente por paciente. Si tiene presión entre 130 y 134, se puede tratar, pero generalmente se mantiene, ¿verdad? En el caso sobreviviente de cáncer, lo que es una indicación clase 2B. Pero en los inferiores, con PA sistólica inferiores a 130, en ninguno de los escenarios se trata. En conclusión, la hipertensión arterial es la manifestación más frecuente de cardiotoxicidad vascular. La coexistencia de hipertensión arterial y cáncer ensombrece el pronóstico de estos pacientes. La pronta identificación y manejo de la hipertensión inducida por el tratamiento del cáncer es crucial para impedir la interrupción del mismo y reducir los riesgos cardiovasculares. Los IECA o ARA2 son los fármacos antihipertensivos de primera línea para el manejo de la presión arterial en los pacientes con cáncer. La respuesta hipertensiva al tratamiento oncológico puede predecir mejor pronóstico. El monitoreo continuo y tratamiento apropiado de la hipertensión arterial es esencial durante y después del tratamiento del cáncer. Y por supuesto, el enfoque y manejo multidisciplinario parece ser la mejor alternativa para estos pacientes. Muchísimas gracias. Eso es lo que era lo que quería compartir con ustedes.
Ay, mira qué hermoso, Gladys. Todos te están mandando aplausos y corazoncitos y manitos arriba. Gracias, Hermoso. Qué gracias, divino gracias. todos. Chuline, Gracias a todos los colegas. Bueno, el muchas que gracias. quiera hacer una pregunta, aprovechemos a nuestra experta o algún comentario o quieren comentar algún caso que hayan tenido. Bienvenido sea. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas noches, soy la doctora Yesenia de Perú. Quería hacer una consulta. He tenido pacientes con Yesenia, se vulvasismo. escucha muy bajito. Si podés levantar el volumen, Sí, casi no se escucha. Ah, ¿me escuchan ahí? ¿Un poquito mejor? a ver. Quería consultar. No sé si me escuchan ahí un poco mejor. Sí, ahí mejor, ¿no, Gladys? Si no, te Sí, transmito yo. sí, ahí se escucha mejor. A ver, Quería consultar sobre, tengo pacientes con bevacizumab que hacen hipertensión arterial y claro está que el efecto adverso es la hipertensión como respuesta antitumoral, pero mi consulta es, ¿ese efecto obviamente de hipertensivo es transitorio una vez que terminamos de efectivizar el fármaco antitumoral o es que el paciente probablemente se quede hipertenso? En base a su experiencia, ¿qué tan frecuente es, no? bueno, yo realmente recibo varios pacientes con bevacizumab y es como son, depende de la edad del paciente, casi la mayoría me viene ya son pacientes hipertensos de base, ¿verdad? Es, mm, Dentro de esos pacientes, yo no tuve tantos casos que fue provocado específicamente por el bevacizumab, si es que no eran hipertensos, pero sí pacientes que aumentaron su presión arterial durante el tratamiento con bevacizumab. Entonces, en esos casos sí hay que tratar y como no sé si te acordás en una de las láminas que había dicho que si el paciente no llega al umbral de suspensión, deberíamos continuar, ¿verdad? Si es que no era hipertenso, tratar de bajar esa presión, iniciándole el tratamiento, o si en caso de que ya era hipertenso, reforzar el tratamiento, pero sí siempre tener en cuenta esos valores, ¿verdad? O sea que si es 160 100, si es 100, y principalmente que no se eleve mucho, porque también vimos en una de las otras, una lámina que si no tratamos, también le estamos poniendo al paciente a otros eventos cardiovasculares, ¿verdad? Como el ACV, y es tratar de que el paciente lógicamente esté protegido de esos eventos cardiovasculares. En ese caso, sí se recomienda el tratamiento oportuno de esos pacientes, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes, hay otros expertos también conmigo acá. Doctora Gladys, buenas Sí, noches. Soy la doctora sí, hola, Pimentel de Perú, del Hospital Nacional Obispo Loaiza. mucho Excelente, gusto. doctora, su conferencia, muy bonita, muy amplia, y ha Gracias, tratado todos los puntos. La felicito, doctora, ya tendremos gracias. oportunidad de conocernos en persona. Quería preguntarle, los pacientes que, si bien es cierto, los pacientes que son hipertensos es la mayor, digamos, factor de riesgo coronario que presentan los pacientes que van a ser sometidos a terapia oncológica. Yo quería hacerle una pregunta muy, muy puntual. Paciente hipertenso que va a empezar terapia oncológica, ¿qué medidas preventivas tenemos que tener si vamos a utilizar un medicamento que le va a ocasionar posiblemente con un alto porcentaje de probabilidad de que le vaya a ocasionar más hipertensión? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos ya a la expectativa para iniciar inmediatamente el tratamiento? ¿Cómo se hace? ¿O empezamos a subir dosis antes de empezar? ¿Cómo es su experiencia, doctora? Muchas Bueno, gracias. o sea que en la mayoría de los casos, lo principal es tratar de estabilizar la presión, ¿verdad? Si un paciente viene hipertenso por primera vez o sea que generalmente te mandan, el oncólogo te manda porque este paciente es hipertenso y generalmente tiene cifras elevadas o no controladas, ¿verdad? Porque pacientes hipertensos, controlados, estables, difícilmente luego, por lo menos en mi país, llega a nuestras manos, ¿verdad?
Y si llegan son pacientes que no tienen la presión controlada. Estamos hablando de hipertensos ya de base, ¿verdad? Y sí, si es que está con presión elevada, tratar de estabilizar en la medida de lo posible antes de iniciar el tratamiento. Si durante el tratamiento ha elevado esa presión más de lo basal, o sea, hipertensos, descontrolados, o controlados, que aumentaron la presión arterial durante el tratamiento, con más razón hay que tratar de estabilizar esa presión. No suspender, pero sí tratar y evitar que eso siga en aumento para no llegar al umbral de los niveles que hablamos, ¿verdad? Yo enfatizo muchísimo aquí la colaboración, o sea, que tratar de que el paciente colabore contigo. ¿En qué aspecto? Que ellos mismos se controlen la presión y que estén, mientras está recibiendo la droga, que tiene que tratar de controlarse y no porque está normal olvidarse de que tenga ellos esa responsabilidad. Yo siempre trato de involucrarle, porque si ellos no se involucran, es muy difícil manejar. Entonces, es una de las estrategias, ¿verdad? De involucrarles y que tengan, acá nosotros utilizamos, o sea que yo utilizo mucho los cuadernitos que ellos llevan y que me tienen que presentar en cada control que les hago cada tanto, depende del tratamiento que está recibiendo. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Yo, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy el doctor Buenas Auric noches. Fernández. Soy de México. Primero que nada, pues, pues extenderle una felicitación y al igual que mis compañeros, ha sido una excelente ponencia. Ha Gracias. sido Muchas muy, gracias. muy ilustrativa para, pues, nosotros que vamos comenzando este nuevo módulo. Y bueno, hay dos preguntas puntuales que quiero hacer. La primera, por favor, silencio. La primera, disculpen. La primera es que, ¿qué tanta utilidad tendría, por ejemplo, en estos pacientes poder hacer monitoreo ambulatorio de la presión arterial, es decir, un holter de presión? Porque, bueno, asumimos que muchos pacientes hacen una adecuada medición de la presión, pero de repente puede haber algunas dificultades en cuanto a la técnica, ya que no es accesible de repente para todos. Y de repente, pues asumimos que a lo mejor el paciente, pues sí se hace una adecuada medición, pero no siempre sabemos que es así. La segunda pregunta es, qué tan factible es hacer en estos pacientes si llegan a presentar unas estas cifras de alarma de presión para suspender el tratamiento? ¿Qué tan factible es hacer el rechallenge con este tipo de fármacos? Es decir, quizá se me ocurre a lo mejor intentar, previo a volver a someter al paciente al mismo tratamiento, quizá hacer como una optimización previa, o sea, o lo máximo posible previo a intentar volver a, pues, darles nuevamente la terapia, ¿no? ¿Qué tan factible es en estos pacientes esta estrategia? Básicamente esas son las dos preguntas, doctora. Muchas gracias. Ok. En relación a tu primera pregunta, sí, yo realmente suelo pedir mapa principalmente a pacientes que sí pueden. Aquí nosotros tenemos centros públicos que tienen mapa, entonces inclusive yo suelo llamar a esos lugares como para que aceleren, porque saben ustedes, no sé si en sus países ocurre, pero acá en mi país los públicos te dan turno para 2, 3 meses, ¿verdad? Entonces, generalmente esos pacientes, pero ¿en qué casos más? Yo generalmente solicito mapa en los pacientes que sospecho están haciendo hipertensión nocturna y inclusive el morning rush, ¿verdad? Entonces los pacientes te refieren que sienten palpitaciones nocturnas o que se despiertan o que pueden dormir, que duermen mal. Y hay una limitación, pero eso es una opinión personal que yo siempre discuto en las mesas de los que son defensores absolutos del mapa. Es esto, no sé si en sus países ocurren, pero en mi país generalmente al paciente le molesta muchísimo el aparato y generalmente no pueden, ellos refieren que no pueden dormir a consecuencia, principalmente pacientes un poquito pasados de peso, un paciente obeso que le comprime mucho el brazo
o ancianos que son muy sensibles, ¿verdad? A la compresión de estos aparatos. Entonces, de repente, ¿hasta qué punto es fiel esa medida? Porque le incomoda al paciente. Bueno, eso es una, no que esté en contra del mapa, absolutamente no estoy diciendo eso, pero son las quejas que suelo recibir de los pacientes que le pido este estudio, ¿verdad? Pero suelo sí pedir, doctor, y sí, está dentro de las guías, que sí, o sea, que está dentro de lo que se puede utilizar para poder diagnosticar, y es lo ideal, porque si vos le pedís el control domiciliario, pues durante la noche no se va a poder controlar porque está dormido, lógicamente, ¿verdad? Y sí, es una buena opción, solamente que estoy nomás, o sea, que comentando lo que los pacientes refieren en relación a ese método, pero estoy a favor, doctor, que quede eso claro, ¿verdad? Y en el segundo caso, yo creo que sí hay que tener una opción de tratar lo más rápido posible, inclusive yo personalmente cuando la presión está extremadamente elevada, yo ingreso a esos pacientes, interno a esos pacientes, ¿verdad? Y para bajar lo más rápido posible y estabilizarle, porque hay pacientes que sí, y la tendencia es a subir. Un paciente que te llega a un umbral de 180, 110, es un umbral altísimo y de riesgo para el paciente. Y estos pacientes fácilmente te van a hacer crisis hipertensiva, o sea que debemos estar preparados para esos eventos también, ¿verdad? Entonces, y cuando un paciente en crisis hipertensiva, ustedes saben lo que significa, no solamente para iniciar rápidamente la medicación anticancerígena, pero también por resguardar los efectos que pueden causar esos picos muy elevados, ¿verdad? Y sí, hay que tomar medidas. Esto ya entra un montón de acciones que van más allá de la medicación que se utiliza, ¿verdad? Que las que mencionan las guías. No sé si qué opinan los demás, No, los demás coincido expertos. plenamente contigo, sí, Gladys. Para mí lo fundamental es la educación al paciente, como vos recién lo decías, y que el paciente sea partícipe del tratamiento y del control y del monitoreo. El paciente que más se adhiere al tratamiento es el que más conoce sobre su patología Así es, o sobre lo así que es. le puede suceder. Y uno siempre, bueno, como decíamos en el trabajo grupal que se plantea de siempre actuar en base a los recursos que uno dispone y a la población con la que uno se maneja. Porque a veces hay poblaciones que les es cómodo el mapa, el MDPA, y hay pacientes en los que no, que bajo ningún punto de vista lo aceptan. Entonces, el mejor paciente es el paciente controlado. Si el paciente puede controlarse en su casa, hoy la mayoría de los pacientes pueden acceder a un tensiómetro digital. Entonces, no, Así no es. es como antes que era casi inaccesible o que uno se planteaba y no aprendió bien con el tensiómetro convencional a tomarse. Esos tensiómetros no lo utilizan más, hoy van, tienen una amplia gama de marcas muy económicas, lo pueden comprar y pueden controlarse en su domicilio, donde también el valor es mucho más fehaciente. El paciente está en un ambiente tranquilo en su casa, es darle las indicaciones, siéntese, apoye los pies, la espalda, apoye el brazo tranquilo, tómese 3 veces, y cuando uno le da todas las indicaciones al paciente lo hace bien. Y también coincido plenamente en relación a lo que preguntaba Auri del rechallenge, de volver a instaurar una medicación. Todo también depende de todo lo que dijiste vos, Gladys, y también del estatus oncológico y el pronóstico que tenga el paciente Es al suspender o totalmente. no el tratamiento. Porque si Así el es, oncólogo te dice, necesito reiniciarlo porque hace el pronóstico, avancemos y nosotros estaremos más meticulosos controlando así la es. presión. Ahora, si él nos dice, no tengo otra alternativa, y bueno, vamos por otra, evitemos aquella que le está produciendo hipertensión. ¿No, Claro. Gladys? Y es básica esa comunicación, o sea que tiene que haber una comunicación fluida con el oncólogo, o sea que tenemos que hacernos amigos de los oncólogos porque
ellos realmente son los que nos van a dar esa, o sea, que por lo menos qué pronóstico tiene ese paciente. Lógicamente que si tiene una oportunidad de sobrevida y se puede, no, hay que ponerle las pilas y ponerle en condiciones como para que pueda continuar, o bien una opción, porque siempre, así como nosotros tenemos drogas antihipertensivas primera, segunda y tercera línea, ellos tienen tratamiento de primera, segunda y tercera línea, y de repente un tratamiento de segunda línea es menos cardiotóxico o le causa menos problemas, ¿verdad? Entonces, sí, y sí, es básica interactuar con el oncólogo, ¿no? Hay, Y a mí me parece muy valioso también, Gladys, todo lo que detallaste en relación a la forma de tratar a cada paciente, y a mí me gustaría recomendarles que si pueden, revean la clase de Gladys y presten atención a cada paso que ella detallaba de cómo tratar y con qué fármaco tratar, porque dependiendo del mecanismo de acción de cada fármaco, uno indica uno u otro tratamiento. Y eso también va a ser a la efectividad del tratamiento antihipertensivo que ustedes le den a sus pacientes. Así que me pareció muy, muy valioso esto que te pusiste meticulosamente a detallar cuándo indicar cada uno de los antihipertensivos. ok, gracias. British, a ver, Brigitte, Lorena, ¿querés Doctora, comentar buenas. algo? Sí, Buenas doctora, tardes. buenas noches. Hola. Buenas noches por aquí de Perú. Sí, doctora, vi en su cuadro que había puesto, por ejemplo, en pacientes con hipertensión resistente, el uso de betabloqueadores, antialdosterónicos y la hidralazina, ¿no? Este, tenemos entendido que los betabloqueadores, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial, se podrían centrar mucho en pacientes que así se asocian a fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, por los efectos beneficiosos que se tienen, ¿no? En estos pacientes oncológicos, por ejemplo, ¿podríamos indicarlo en alguna situación en especial, por algún medicamento en especial, o solamente se va a indicar en pacientes con hipertensión resistente? O sea, después de que los medicamentos que he usado como ARAS, YECAS, los diuréticos. Eso es una pregunta que quería comentarle. Y lo otro es, pues, nuestros pacientitos van a llegar en diferentes contextos, ¿no? Con asumidos diferentes patologías. La polifarmacia en ellos es bastante elevada. A veces en pacientes con enfermedades reumatológicas se asocian 2 a 3 antihipertensivos para poder controlar, porque los medicamentos también generan respuesta hipertensiva un poco más elevada. Entonces, pacientes oncológicos, como yo lo explico, igual, ¿no? Quizás en estos pacientes vamos a tener que usar 3 medicamentos antihipertensivos, 4. Yo tengo varios pacientes con 5 antihipertensivos, sin ser oncológicos, ¿no? Entonces, imaginemos que esos pacientes ya están oncológicos. Y con respecto a la hipertensión arterial refractaria, no sé si habrá tenido algún caso. Por ejemplo, usted menciona también que la radioterapia puede generar estenosis renal y empeorar los cuadros. ¿Cómo podríamos manejar en estos casos? Por ejemplo, para hipertensión arterial refractaria, creo que ya hay un área de especialistas que se van a solamente tratar estas enfermedades, que están nefrólogos, que están cardiólogos, algunos intervencionistas para el manejo. Esa era mi duda, doctora. Bueno, realmente para llegar a ser refractaria siempre hay que buscar otras causas y ver el motivo, ¿verdad? O sea que generalmente ya te vienen con cierta resistencia o con mínimamente tres medicamentos, ¿verdad? Son pacientes que ya te vienen con un ARA2, con ¿cómo se llama? Un bloqueante cálcico o inclusive diuréticos. Entonces es un paciente que ya va a ser difícil manejar. Cuando te viene un paciente así, es atajarte la cabeza y ver qué más puede ofrecer, ¿verdad? Y en relación, inclusive, eso veo mucho también en los pacientes diabéticos, hay que preguntarles, pero cómo es su estilo de vida, qué está comiendo, qué está haciendo, porque hay en muchos casos
es la alimentación, la mala alimentación y inclusive pacientes ancianos, con decirte así, que no me toman agua, que no toman, que no se hidratan, y hay varios factores que pueden, o sea, que pueden acelerar o aumentar inclusive a esos niveles de depresión, ¿verdad? Y lógicamente, si es refractaria y está siendo difícil, nosotros tenemos especialistas en hipertensión refractaria y sí acudir a ellos. Acá la opción es normalizar. Y es en relación a los beta bloqueantes, generalmente, si no está beta bloqueado el paciente, pues ya algunos, si tiene fibrilación auricular, siempre tiene un toquecito de beta block ahí para frenar frecuencia, y inclusive otros con dioxina, porque no se puede frenar de otra forma, pero yo veo muchos pacientes con ritmo sinusal muy taquicárdicos, a pesar del buen control, o sea que del control de la presión, muy taquicárdicos, y o sea que con una presión, ponele un ejemplo de 150/90 o 160, no, pero entre 140 y una diastólica a veces de 10 y una frecuencia muy acelerada de más de 80, ¿verdad? Entonces, en esos casos yo siempre opto por darle un toquecito de beta block y uso mucho el bisoprolol, ¿eh? Ahora, lógicamente que eso va a depender de cada paciente y evaluar bien, como siempre decimos, es individualmente cada caso. Entonces, no sé si qué opinan los demás, doctora Silvia. Sí, estoy de acuerdo. A veces lo que nos pasa, Lilith, es más allá de los planteos que vos hiciste, que uno indica un betabloqueante en los pacientes con cardiopatía isquémica, riesgo de fibrilación auricular, todo lo que remarcó Gladys me parece valioso. Estos pacientes oncológicos muchas veces están con mucho dolor, taquicárdicos, sufren de ansiedad por por el diagnóstico El que estrés. tienen. Entonces, muchas veces estos pacientes les vienen muy bien, independientemente de que tengan riesgo de fibrilación auricular o cardiopatía isquémica previa, darle un beta bloqueante. Y en relación a tu otra pregunta, que era en los pacientes, lo que planteabas en los pacientes con Refractaria. hipertensión refractaria, cuando estabas con mucha medicación, yo coincido con Gladys. A ver, son muy pocos los casos en los que con tratamiento, por ejemplo, con antiangiogénicos, vos no puedas controlar la presión arterial, ¿sí? Pero, porque estimo que ese escenario planteas, no un paciente sin cáncer con hipertensión refractaria, estamos planteando el paciente con Gente con hipertensión que cáncer. está con un tratamiento que como manifestación de su cardiotatoxicidad y su hipertensión. Son raros. Ahora, si tiene hipertensión refractaria, lo primero que tenés que hacer es, y te llega a 180, 110, es suspender la medicación oncológica. Probablemente, si esa es la causa, con eso ya lo vas a controlar. Y si no, ya vas a lo que Gladys te dijo. O sea, quizás la droga oncológica fue un gatillo y el paciente tiene otra causa de hipertensión refractaria. Y ahí ya me iría a buscar alguna causa secundaria. Lo que también dejaste entrever entre tu valioso comentario fue qué pasaba con los pacientes que por radiación en la región retroperitoneal te podían hacer una estenosis de la arteria renal. Difícilmente te la hagan en forma aguda. Ese es el paciente que vas a recibir, como decía Gladys, que tuvo antecedente de radiación en esa región, seguramente poco protegida, altas dosis, y te hizo una estenosis de la arteria renal y lo vas a estudiar y son los pacientes más difíciles de tratar, porque no es una angiodisplasia que vos vas a ir a hacer una angioplastía y lo vas a resolver. Hay que ver la extensión del daño, cuán estenótica está la arteria, cómo está la función renal, y en base a ello vas a definir una conducta, ¿sí? Pero son escenarios muy complejos donde el tratamiento es muy individualizado.
No sé si te hemos respondido tu pregunta. Muy, muy Sí, valiosa. doctora. Muchas gracias. Buenas noches, el doctor Marte aquí desde República Dominicana. Siguiendo el comentario de los betabloqueantes, yo particularmente al principio era muy fan de las guías de seguir con el uso de medicamentos de primera línea, pero debe abrirse en las próximas publicaciones de guía la oportunidad a los betabloqueantes como antihipertensivos fuera del manejo que ya sabemos de falla cardíaca, de control de frecuencia en fibrilación auricular y pacientes con cardiopatía isquémica, porque hay un perfil de pacientes, sobre todo en los oncológicos, como ustedes bien mencionaron, de que son ansiosos, que están pasando por dolor, muchos factores inciden en que tengan una respuesta autonómica elevada. Siempre andan, son pacientes que tú ves que andan con 90 latidos por minuto en reposo, que no es normal. Y en ese momento posiblemente no estén con una causa secundaria de esa frecuencia cardíaca elevada. Posiblemente no estén en anemia, posiblemente no estén en dolor, pero sí permanecen con un tono simpático elevado y eso pasa mucho. Si una vez tú descartaste una causa secundaria de elevación del tono simpático, pues los betabloqueantes ayudan muchísimo. También, por ejemplo, con respecto a lo que mencionaba la doctora Abogado sobre las herramientas que en países como los nuestros en vía de desarrollo contamos para el tratamiento de la hipertensión, a veces uno se encuentra. Yo soy muy fan del mapa, muy, muy fan del mapa, sobre todo porque el mapa me da mucha información cuando el paciente está durmiendo. Aquí en República Dominicana tenemos una prevalencia por el sobrepeso y la obesidad de mucha apnea del sueño y muchas veces la diagnosticamos o tenemos la intuición de que está ahí por las cifras elevadas de la presión arterial durante la noche, sobre todo en el paciente que duerme solo. Pero entonces el paciente no es tan fan del mapa, le aprieta, se queja, es muy incómodo para él y a veces tenemos que recurrir al AMPA. A veces uno dice, bueno, no puedo ni el mapa ni el AMPA, pero una cosa que a mí me ayuda mucho es básicamente un electrocardiograma con mi bloqueo de la subdivisión anterior o con un bloqueo de rama derecha o con datos de hipertrofia ventricular izquierda, tú dices, bueno, si tenía dudas, yo le pongo su tratamiento y se beneficia, porque hay datos de que pueda haber cardiopatía hipertensiva incipiente o, por ejemplo, tiene proteinuria y ya tú dices, no, aquí debe haber o hay microalbuminuria, ya esto debe ser daño a órgano diana, sobre todo en un paciente de edad. Son herramientas que uno puede utilizar que no necesariamente te dicen directamente que las cifras TSLR están elevadas, pero son un dato indirecto de hipertensión arterial. Obviamente todos quisiéramos contar con los mejores recursos para el diagnóstico, pero a veces estamos limitados en ese caso en nuestros países. Así es, doctor. Totalmente de acuerdo. Esos pacientes ya están, como se dice, hartos de todo, porque ya es, aparte del estrés que genera ser portador de semejante patología, es la tendencia es siempre estar con algún disconfort, ¿verdad? Y las drogas, y si recibe tratamiento, siempre tiene alguna sintomatología asociada también, que, qué sé yo, un disconfort de estómago, inclusive pacientes muy anémicos, que la tendencia a estar muy taquicárdicos, ¿verdad? Entonces, realmente, y los dolores, ¿verdad? Que se acentúan inclusive cuando están siendo tratados, ¿verdad? Pacientes con enfermedades osteoarticulares que se acentúan durante el tratamiento, no por la droga en sí, sino por la situación en sí, tal vez, ¿verdad? Y bueno, es multifactorial, ¿verdad? O sea que ahí realmente es muy importante ir individualizando y sobre todo tranquilizarle a sus pacientes, porque son pacientes muy, muy estresados, muy es, están a la expectativa y la tendencia es rechazo inicialmente y tengo que hacer esto, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Es realmente necesario? Porque yo ya estoy, bueno, una serie digamos, de opiniones, ¿verdad? O eh, o sea, que no quieren realmente ya están hartos de muchos estudios, pero explicarles y tratar de convencerles, por eso enfatizo,
que ellos se involucren en su tratamiento y para que la cosa sea más efectiva. Como siempre les digo, no tires tu toalla, no tires la toalla, no, esto depende, vos tenés que estar bien, tenés que estar y sobre todo esperanzado de que todo sí se va a solucionar, esto sí va a desaparecer una vez que está controlada y es que vas a ayudar bastante, está poniéndote tranquilo. O sea que acá yo pienso que una de las subespecialidades de la cardiología que más requiere tiempo de atención, indudablemente es la cardiología. O sea que no solamente en tu primera consulta, que requiere innúmeros datos para que vos puedas manejar la situación, o por lo menos estar preparada para lo que pueda venir, sino en las siguientes consultas que te toca tratar de tranquilizarles, porque generalmente somos los que detectamos ciertas cosas, ¿verdad? Tanto arritmias, tanto una serie de cosas que puede tener el paciente que está muy estresado y que no está durmiendo bien, ¿verdad? Así es. Creo que Juan, el concepto de parte de Gladys es bastante claro y queremos que a todos ustedes les quede este concepto. El MAPA, el MPA son estudios muy útiles para estudiar a los pacientes con hipertensión, pero simplemente Gladys lo que está transmitiendo es algo muy, pero muy importante y es la experiencia personal de manejar al paciente oncológico y que no es la convencional de todo paciente hipertenso, donde es muy fácil indicarle un mapa, muy fácil indicarle una ergometría, un ecoestrés, una prueba de cama. Estos pacientes, como dice Gladys, usaste la palabra adecuada, vienen hartos de tantos estudios. Entonces, lo único que quieren es que si se los mandó al cardiólogo, uno sea muy conciso y muy simple una indicación y le solucione el problema que trae para que él pueda seguir con su tratamiento oncológico y curarse de su cáncer. Entonces, no tenemos que perder nosotros ese objetivo, ¿sí? Todos los métodos son útiles, pero a mí me pareció fundamental lo que Gladys acaba de decir y todo lo que nos acaba de contar. Es su experiencia, es el día a día, el cómo ella está con los pacientes y lo que vive, que no siempre es amigo de lo ideal. Si este concepto les ha quedado, creo que ya la clase ha cumplido su objetivo. ¿Alguien más quiere comentar algo? De acuerdo con usted, doctora, de verdad que ha redondeado todo lo que ha sido la conferencia de la doctora Gladys, porque realmente lo primero que siempre se tiene que pensar es en el paciente. Uno puede tener en su mente miles de cosas, sí, 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 pero todo tiene que ser dialogado. Yo creo que una de las conferencias que tuvimos también en las clases hace poco y que nos dio, el doctor Chukiri hablando de cardiopatía coronaria, él decía, todo es conversado con el paciente, se decide entre los médicos y el paciente, ¿no? O sea, a ver, le vamos a hacer esto y conversar con él, dialogar con él, ganarse su confianza y que él confíe en nosotros, en lo que nosotros estamos pensando y si realmente él está de acuerdo, porque no hay que olvidar ahorita que estamos ahorita en un mundo donde el paciente tiene mucho acceso ahorita a mucha información digital a través de las redes sociales y viene ya sabiendo cosas, diciendo, ¿por qué me va a indicar eso si yo ya he leído, he investigado, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes que primero está la persona antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, tratar nuestro objetivo, como usted bien ha dicho, que sea curarle, se cure el cáncer y nosotros controlar la presión en la medida de lo posible, de acuerdo a las posibilidades que cada uno tiene en su propio país y que el paciente esté de acuerdo, ¿no? Yo creo que las felicito, doctoras, es un excelente inicio de esta nueva unidad, ¿no? De hipertensión arterial y que yo creo que va a ser de mucho beneficio para nosotros porque todo el mundo ha tratado y trata todos los días pacientes hipertensos, todos los días, pero hay que aprenderse esa lámina que ha presentado la doctora, ¿no? Con tal cáncer, queda antihipertensivo. Y eso es lo fundamental, creo yo. Felicitaciones, doctora. Ya. Muchas gracias por el comentario.
Bueno, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar descansar a ustedes y le vamos a agradecer enormemente a Gladys por la excelente clase que nos ha dado hoy, como nos tiene acostumbrados. Enrique, Nilda, gracias por acompañarnos. Y bueno, los esperamos a todos ustedes el jueves para conectarnos a las 9 de la noche, de hora argentina, a las respectivas horas de sus países. Hola, el que está al lado de Lilith. Va a ser un placer reencontrarnos con todos ustedes y también que agenden, por favor, que el martes 2 de diciembre, porque nosotros tenemos el acto académico de nuestra sociedad, no vamos a poder estar porque la docente que da la clase, por sobre todas las cosas, no puede. Así que ese día les voy a pedir encarecidamente que lo pasemos al miércoles y el miércoles nos vamos a conectar a las 9 de la noche. Si alguno no puede, entienda que la clase va a quedar grabada, después la pueden ver, pero si se pueden conectar, la verdad que tenían razón Nilda y Enrique, son súper participativos y no se imaginan cuánto nos enriquece la participación de todos ustedes. Así que síganlo haciendo. ¿Sí? Sí, Gladys, gracias. no, por favor, un honor siempre compartir con ustedes y un gusto. ¿Sí? A Gracias. la- Gracias, Gladys. Gracias, Gracias. Silvia. Gracias Gracias a a Gracias, ustedes. todos. doctora. Gracias. Hasta el Gracias a jueves. Gracias. todos. Gracias, doctor Jueves. Moritz. Chao, Silvia. Chao, gente. Chau, Chao, fue un chau. placer. Hasta luego. Chao, chao.